¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Van y resulta que les piden que el ambiente, o sea, unas normas que muy bien lo puede cumplir un transformador urbano, pero muchos de ellos que podrían hacerlo en el campo, no lo van a cumplir fácilmente, ¿no? Porque no tienen servicios eléctricos, no tienen el agua potable, muchos de ellos trabajan con pozos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que hacer calzar eso, ¿no? Es Eh, decir, esto sería, perdón que te interrumpa para entender. Ya me conecté, por cierto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Chévere. No Hola, ¿qué sé, tal? Sí. ¿qué tal? A Marilú sí la conoces, pero si no me equivoco también está acá Jorge Romero, que es un consultor de este Jorge, proyecto. discúlpeme, yo tengo esa manía de comenzar y ya mandarme de frente, mil disculpas. Sí, te he visto, Carlos, a ti, he visto a Marilú, y no me había dado cuenta de, bien, no, pensé que eras tú mismo. Discúlpame, discúlpame, si es otra No, no hay persona, problema. lo siento. No hay problema. Y un poco, entonces entiendo que esta brecha que tú mencionas, y ya, Marilú ha hecho un excelente trabajo mostrándote qué es lo que Sí, queremos sí. lograr con esta charla, ¿no? Y lo que tú mencionas es importante porque son brechas que están fuera del alcance de los productores, ¿ya? Ujú, Que tiene que ver con servicios básicos, ¿no? Agua potable, electricidad rural, ¿no? Y que definitivamente los proveedores de esos servicios son entidades del Estado o son ujú. entidades licenciadas por el Estado. Pero tender una línea de agua potable quizás a un caserío pueda ser complicado. Exacto, Entonces, acá hablamos exacto. de una brecha de infraestructura de servicios públicos básicos. Y disculpa, te voy a decir que estaba grabando la reunión porque igual nosotros estamos esta info para después poderla analizar. No tiene ningún fin, solamente es No, no te para tema interno. preocupes, no voy a decir nada criminal. Ok, está bueno. Pero, y solamente con esa, para un poco para que veas cómo nosotros vamos estructurando los problemas, ¿no? Ujú, Existen unos problemas de los proveedores que no lo puede solucionar un tercero privado, sino que tiene que solucionar el Estado. Uno de exacto. ellos es servicios básicos. Mm. Otro es, por ejemplo, carreteras, ¿no? Exacto. Cuando quieren comercializar, Ajá. sacan su producto, por ejemplo, el yogur, tú sabes que es un producto perecible, ¿no? Y porque para ellos utilizar conservantes, toda esta cosa, no va a entrar en su esquema, ¿no? En su esquema de productor artesanal, un transformador artesanal, ¿no? Entonces, tienden a llevarlo inmediatamente al mercado y a veces no tienen el camino y ese camino o existe de repente una trocha, pero no está constantemente transitada. ¿Por qué? Porque genera gastos al que hace el servicio de traslado, ¿no? Entonces tienen una vez a la semana, dos veces a la semana, o se trasladan en motos, con lo cual la inocuidad del producto también termina en, en cuestión, ¿no? Porque puede ensuciarse en el camino, la forma como lo transporta, ya no lleva la refrigeración correspondiente, muchas veces lo trasladan en pleno sol, ¿cómo llega eso después al mercado, al consumidor? Entonces sí hay esas cositas, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay carretera, ¿no? eh, los mismos, los que proveen también este servicio de transporte, tienden a elevar sus costos precisamente porque el camino no es bueno, ¿no? Entonces se tardan más, alegan que su maquinaria, su vehículo se malogra, entonces tienen que cobrar un poco más, o como no puede la gente pagar tampoco más, entonces, ¿qué hacen? Sobrecargan, ¿no? En un vehículo donde deberían caber 5 o 10 personas, meten 20 personas, más las ovejas, más una cosa encima de otra. Así es la zona rural, ¿no? Entonces yo he visto eso, cuando trabajaba en el campo veía eso, ¿no? Entonces tus recomendaciones de capacitación donde dices, tienes que trasladar bonito, refrigerado, que no se ensucie, que no haga contacto con esto, con aquello, los quesos, el yogur, o la leche misma si la estás llevando fresco, que el porongo no aquí, no allá, todo el mundo se sentaron encima del porongo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ah, hay muchas cosas que de repente en el sector lácteo sí, pues rápidamente se podría convertir en dinero, pero hay estas A ver, no, deficiencias, ¿no? no, me gusta la información que nos estás dando. Ahí, en principio, le digo la palabra a Marilu y luego te repregunto una cosita sobre lo que acabas de decir. Marilu, Ok. dale. No, sí, lo que pasa es que sí, nosotros hemos mapeado algunos problemas y creo que ahora nos estás detallando más, pero, o sea, Mm, eso sigue siendo desde el punto de vista de la demanda, o sea, que las empresas
que en qué están fallando o qué necesitan, ¿no? Pero estamos viendo el punto de vista de la oferta, del proveedor. ¿Qué le falta al proveedor para tener, o sea, qué problemas tiene el proveedor? Esa información la A hemos ver, conseguido. Entonces, lo que queremos es, en el Excel que vamos a trabajar ahora, eh, que nos cuentes, o sea, queremos, a ver, voy a proyectar ya para que se entienda. A ver, ¿dónde estoy? ¿me permites, Marilu? ¿Me permites para una cosa chiquita nada más? Ya, 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 ya. No, Sí se ve, ¿no? En sí, pantalla. se ve perfecto. ¿Está el Excel o está en Este, otra pantalla? está en Excel. Ah, ya, ya, ya. A ver, ahí Está se bien. ve, por ejemplo, ¿no? Imagínate esto. Estamos hablando de una población rural, ¿ya? Que quiere hacer queso, que tiene sus cabezas de ganado, ¿ya? Y tiene ganado lechero, ¿no? Entonces, oye, tengo leche, ¿ya? Y quiere hacer dos cosas, ¿no? Quiere hacer leche fresca para dársela a algún proveedor, que puede ser Gloria o puede ser otro, y quiere hacer quesos, ¿no? Para ambos necesita o conectarse con Gloria, ¿no? O conectarse con algún mercado que venda mantequillas, o lácteos, o yogures, o lo que sea. Y para eso necesita, pues, diferentes proveedores, desde el que le ayuda con los insumos para hacer yogures, hasta el que le da maquinaria, hasta quien le transporta. Entonces, si hablamos específicamente, y luego vamos a pasar a la ciudad, si hablamos específicamente de un poblador rural que quiere transportar su leche a otra región, en Cajamarca, si tú conoces qué problemas se enfrenta para transportar la leche fresca. Y segundo, si quiere hacer mantequillas, ¿qué problemas se enfrenta para hacer un producto formal adecuadamente a los estándares que te exige la sanidad peruana? Enfrenta ese poblador. Y si encuentra esos proveedores que le puedan solucionar su problema. Ese es un poquito la problema. Ese es un poquito hacia dónde gira este proyecto. Ok, la lógica, ¿no? Ya. Ajá. Carlos, pero ahí, por ejemplo, lo que mencionas de proveedor de servicio de transporte, eso no entra, porque esos proveedores, ellos quieren proveedores que den asistencia técnica, que den capacitaciones, o sea, universidades, gremios, ¿qué más entraría acá? Sí, o sea, Ministerios de repente, pero no no, entra, no entran insumos, ni es, entran en no, es cierto, laboratorio, ni entra transporte, ni entra eso. no, es cierto lo que tú mencionas. No está mal que los mencione. La diferencia es que para el ITP esos problemas no van a ser atendidos. Por Pero ellos, de que puede ser, claro. claro, por ellos, pero de que Pero es es un parte problema, del puede ser un problema. contexto y que luego te sirve para identificar el supuesto de que tú no podrías alcanzar un objetivo porque hay cosas terceras fuera del manejo propio del proyecto que podrían incidir y condicionar, ¿no es cierto?, las características que vas a ofrecer y que no necesariamente se puedan cumplir. Yo creo que para los supuestos siempre hay que tenerlo presente. Pero bueno, lo toman o lo dejan, es igual. Pero sí, estoy entendiendo lo que ustedes quieren decir. O sea, proveedores por un lado, de tipo tecnológico, ¿no es cierto? O sea, los que van a eh, capacitar, los que van a proveer licencias, a eso se refieren, ¿no es cierto? Licencias, Ujú. a los que venden eh, los suministros para traslado, ¿te refieres, por ejemplo, a tachos, botellas, ese tipo de cosas? Eso creo que no, ¿no? No, quieren ¿Cómo, más cómo gestión. se espera? A ver, en tu cadena productiva yo veo primero al productor, por eso yo comencé por ahí. Ese es un primer actor, ¿no es cierto? Un primer eslabón. Luego están los acopiadores, ¿no? Luego está el industrial como tal y bueno, luego está el consumidor, ¿no es cierto? Entonces, en el acopiador, en el productor hay una serie de problemas que, de acuerdo a lo que ustedes están mencionando, el ITP solucionaría esos problemas que desde su oferta podría cubrir a las necesidades que él tiene, ¿verdad? Entonces esas necesidades ustedes las están identificando como capacitación, asistencia técnica, de repente la provisión de algunos materiales, una cosa así, o estoy equivocada. Y luego igual con el acopiador, luego igual con el comercializador, con el transformador y luego con el consumidor. Sí, estás viendo esa tabla, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, como te mencioné, nosotros no tenemos esa data, entonces nosotros hemos puesto solo lo de la cadena de valor
Ujú. desde el punto de vista de la demanda. Pero esto en realidad no debió ser así. Lo hemos forzado así para que Ya, presentar algo, porque no podíamos presentar nada. Entonces claro. la única información disponible eran los problemas de la cadena. Entonces simplemente esta información son problemas que hay en cada eslabón que encontramos, que luego lo transformamos en la siguiente tabla, donde habían problemas. Estos problemas lo tratamos darle un nombre que caiga en una dimensión, en una brecha, Ya, que no necesariamente es la correcta porque lo hemos hecho a nuestro criterio, lo que sea, ¿no? Pero para presentar algo, la brecha, luego sí, hicimos los proveedores, porque eso sí te pedían, identificar ya, quiénes pueden ayudar a brindar estos servicios tecnológicos, y acá sí mencionamos los actores que conseguimos, ¿no? Nos dieron igual una base de datos de qué partir y sobre eso agregamos más. Y acá en estrategias ya. tratamos de Ah, colocar okey. algunas, algunas acciones que podrían hacerse para que pueda solucionar estos Está la problemas, brecha, ¿no pero es sigue cierto? siendo punto de vista de la demanda. Y acá, en la reunión que hemos tenido ahora, nos han dicho que incluso quieren que acá especifiquemos, o sea, buenas prácticas, pero ¿en qué, no? Y acá sí va a ser de plaga, pero ¿de qué plaga, qué enfermedades? O sea, quieren que esté más detallado. Ujú. Punto uno, quieren que esté más detallado las estrategias. Desagregado, claro. Ajá, Ujú. pero como te digo, esta información en realidad, o sea, es algo de la punto de vista de la demanda que lo hemos tratado de trasladar en esta tabla. Ya, Eh, o sea, acá coincide ya. La Entonces, acá dimensión ustedes de han la brecha. identificado baja productividad y competitividad, ¿no? Claro, por ejemplo, eso, ¿no? Baja productividad y competitividad, los problemas que dicen en los eslabones, Falta de ¿no? proveedores. ¿Eso es para Eh, lácteos? ¿Cómo? Eso es para la parte de lácteos, ¿no? Porque el otro que estabas Sí, mostrando era cacao. sí, esto, ay, perdón, que no sé qué mostré acá. Falta, no, sí, todas son las mismas estructura, pero son diferentes cadenas. Ya, Igualito, ¿puedes pero este es para agrandarlo un lácteos. poco más? Estoy ciega, la verdad. A ver, ahí, Ya, ahora sí lo veo bien. Dice, ya. Baja productividad y competitividad. Acá, por ejemplo, esto creo que fue el único problema de proveedores que leí, que por eso lo incorporé, que decía falta de proveedores competentes a un precio adecuado para obtener las certificaciones de calidad. Después, todos los problemas son en base a lo que le falta o problemas de los actores, ¿no? De los productores o de las empresas, pero mm, siguen siendo problemas de la demanda. Y acá estoy colocando una columna de problemas de los proveedores, o sea, ¿qué necesitan ellos? O sea, ¿qué les falta? Y eso es lo que queríamos como que completar, ya, eh, completarlo, porque de alguna manera, o sea, sí se conecta, ¿no? O sea, entendiendo cuál es el problema de la cadena, ujú, qué le falta a la empresa, de alguna manera podemos entender también cómo el proveedor puede ayudar a solventar ese problema, pero el proveedor también tiene otros problemas, ¿no? Que de repente no pueden darle la calidad o no puede darle lo que necesita a la demanda, pero el proveedor igual necesita, de repente tiene otros problemas que no necesariamente es eso, ¿no? Y no sé si me ya. dejo entender, porque la verdad es bien complejo y no hay información Sí. de esto. A ver, lo que yo quiero entender claramente, ¿quién es el proveedor? El proveedor, estamos hablando del que produce la leche No, y el oferte. no. El proveedor es los ¿El proveedores de proveedor que le servicios produce a la tecnológicos. industria o estamos A hablando al ver, From, revés? ahí te explico un poquito. Nosotros trabajamos ahorita con el ITP. ¿El ITP Ya, qué es? Son un conjunto de centros de innovación. ¿Ellos qué hacen? Dan servicios a las empresas para alcanzar desarrollo de productos. Es decir, imagínate esto. Tú ya, Isabel, tienes tus vacas, ¿ya? Y tú todos ya. los O días sea, sus sacas leche. servicios son para el Sa- productor primario. No, para cualquier productor, ¿no? Ya, puede ser Y tú, también un transformador. sí, Sí, tú Ya, tienes tus vacas y haces mantequilla. Pero tú dices, ya, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer mantequilla sin grasa y sin azúcar, sin sal. Entonces, lo que ellos ya. hacen, ellos te dan un paquete de asistencia técnica para que tú Para que lo haga. aprendas Ujú, para hacerlo sin sal y sin grasa, ya, sin grasas ok. saturadas. Entonces, ellos te hacen ese tipo de servicios. Y en este caso, lo que están buscando es identificar otros como ellos, ¿ya? Que Ah, puedan articularse para poder fortalecer la oferta hacia las empresas. En este caso han reconocido en Cajamarca dos cadenas principales, lácteos y derivados,
es decir, Ya. lácteos, leche Sí, fresca, claro, eso está yogures, mal. mantequillas, todo, Ujú. eso incluye manjares, manjar blanco, esas cosas, Exacto, ¿no? sí, Todo lo que sí. produzcan. Y en este caso no solo se refiere a servicios tecnológicos, también se refiere a Ya. servicios tipo asistencia para la gestión, si es una asociación de productores, ¿no? Cómo se formalizan, Exacto, cómo es, desarrollan una marca, cómo cumplen el estándar de un exacto. supermercado, ¿no? Ujú. Entonces, un poco lo que yo quiero identificar son las brechas para que, imagínate que tienes una asociación grande de productores de lácteos, ¿no? Tienen un montón de vacas lecheras, ¿no? Y de repente ellos tienen la capacidad de llegar a un supermercado, a un Wong, a un Plaza Vea. Pero para eso tienen pues que llegar con una mantequilla a nivel estándar, en producción, con un certificado Garantizar de volumen, volumen, ¿no? calidad. Entonces, justamente lo que yo quiero identificar es todo aquello que haga falta para una institución, todos los servicios que pueda necesitar, de manera de que cumpla con un proveedor exigente. Ya, ya, ahora sí te entiendo. Ok, Mira, ¿qué cosa necesitan? Necesitan permisos, varios permisos. El primer permiso que tienen que tener es la licencia de funcionamiento. Muchos no entienden qué es una licencia de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, creen que porque ya se han capacitado para hacer de la leche, el queso o el yogur o lo que sea, forman su asociación. Y entonces, intuitivamente van trabajando así en grupo, colaborativamente al principio, pero les falta entender que tienen que tener una estructura organizacional. ¿Quién se va a encargar de eso? No solamente es buena fe, ¿no es cierto? Organizarse, ¿no? Buscar al principio, siempre hay un líder, siempre hay alguien que los guía. Y ese líder no necesariamente sabe de gestión, no sabe, por ejemplo, que tiene que formalizar esa organización que está naciendo, ¿no es cierto? Para eso muchas veces no saben que tienen que ir primero a registros públicos, no saben que es un RUC, no saben que tienen que a partir de eso generar, ¿no es cierto?, permisos para poder operar, ¿no? Y para eso también necesitan saber cómo van a operar, ¿no? O sea, si van a tener, por ejemplo, personal trabajando, ¿no? Y eso qué demandas exige a nivel de la ley laboral. Se juntan y luego después se reparten la plata, pero después les caen las multas de la SUNAT porque resulta que no llevan no llevan los libros de personal o tienen a un personal trabajando día y noche y no saben que ya incumplieron ahí, por ejemplo, las 8 horas o alguien que tenía que estar en ese marco, no saben qué cosa es trabajar por honorarios o trabajar a tiempo completo, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí les cae la primera multa y se desaniman y se rompe la organización que tienen. O si estaban en un buen estándar, y a veces también lo que ocurre es que hay familias, ¿no? Se organizan entre familias, ¿no? Y ahí el ejercicio del poder, ¿no? ¿Quién va a asumir esto? Y entonces empiezan unos a poner capital, no hay una buena asesoría en cómo organizar el capital para hacer el negocio cuando se trata, por ejemplo, de emprendimientos familiares, ¿no? Eso es lo que yo he visto, ¿ah? Les estoy contando lo que yo he visto en Cajamarca, ¿no? Se reúnen, se juntan varios y dicen, yo voy a poner el 25% de los días, vamos a partir de la misma forma. Entonces van, se inscriben y a veces eligen mal el tipo de sociedad que deben tener. Se dan cuenta en el camino que debió ser una SAC, no una EIRL, donde solo aparece el cabeza de familia y los demás se sienten que no son parte, pero que han dado dinero, y luego comienzan los problemas y se deshace la sociedad, ¿no? Teniendo todo, yo conozco uno, me acuerdo, que incluso obtuvo dinero de Agroideas les daban todos ¿cómo se llama? Les daban todo el paquete para transformar en quesos, ¿no? Quesos de muy buena producción. Pero ¿qué pasó? Que había inscrito él, como él estaba tramitando todo, sin mucho informar, y seguro sin mala fe, lo inscribió como una IRL. Cuando los hermanos supieron, hubo una pelea enorme porque se sintieron desplazados, obviamente. Entonces ahí faltó capacitar, ¿no? Faltó capacitar en los regímenes de asociación para hacer negocio, ¿no? Después el RUC, no entienden para qué es el RUC, una capacitación en términos de fiscalidad, ¿no? ¿Qué es un impuesto general a la venta? ¿Qué es un impuesto a la renta?
no entienden qué es un precio, qué es una utilidad, una bruta y una neta, distinguir entre un costo y un gasto, ese tipo de cosas, ¿no? Es bien complicado hacer entender cómo sale el precio del producto que vas a ofrecer al mercado. Y entonces a veces lo más simple es, ¿no es cierto?, salir y decir, ¿cuánto está vendiendo el vecino? 10 soles, sin saber tus costos, dices, yo voy a ofrecer a 9 para competirle, cuando en realidad tus costos están siendo 11 o 12, que no has analizado previamente. La gran mayoría de organizaciones tienen ese problema, Ya, ¿no? ¿y qué es el tema de los No garantizan problemas? volúmenes. ¿Por qué? Porque a veces es iniciativa familiar o de un grupo de personas y al comienzo comienzan, parten de un capital pequeño o de sus propias producciones. Muchos que han incursionado en transformación o le entregan a un acopiador, comienzan con su propia producción. Pero a medida que el acopiador les va exigiendo más volúmenes, empiezan a copiar y no están capacitados para escoger, hacer una buena compra y entregar un buen producto al acopiador. Entonces de ahí viene el demérito, el castigo, ¿no?, del acopiador, que luego les paga menos porque tuvieron menos sólidos totales en su leche, menos porcentaje de grasa, entonces cae, ¿no es cierto?, su Perdón, evaluación, porque la industria les ahí, hace esa evaluación. Isabel, Isabel, una consulta. Sí, sí, justo. Ahí, Dale Merlí ahí tengo una sobreconsulta sobre eso. ya, ya, gracias por aclararnos un poco más los problemas. Igual, pero igual nos gustaría que nos digas problema, quién es el proveedor que puede ayudar a solucionarlo y cómo, o sea, qué tan desarrollado está la capacidad de este proveedor y en qué falla el proveedor. Por ejemplo, en lo que Ya. dijiste, lo de las licencias, eso es full, ¿cómo se llama? Entidades del Estado, ¿no? ¿Cómo se llama? Entidades del Estado, por ejemplo, capacitan mal, ¿no? Capacitan, Pero ¿quiénes? yo les ¿Quiénes? digo, mira, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, ya, cuando hace sus capacitaciones, yo he llevado a mucha gente al Ministerio de Trabajo a que hagan capacitación, no aterrizan, capacitan, por ejemplo, en zonas rurales, como si estuvieran capacitando a gente que tiene un emprendimiento urbano. Entonces ahí Ujú. hay una, como una brecha, ¿no? Una falta de ubicación en el contexto, a quién le están capacitando, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Luego, en la SUNAT, ¿no? Eh, Normalmente la SUNAT no sale a capacitar, ese es otro detalle, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El interesado va y como tienen tanto cliente ahí, va y les dicen, ¿qué quieres? ¿El régimen general? ¿Quieres el régimen MIPE o quieres el régimen el, del RUS, ¿no? El de trámite simplificado. Entonces, como el que va no sabe ni de qué le están hablando, empieza a preguntar, de acuerdo a su conveniencia, en cuál podría pagar menos impuestos, ¿no? Que es lo que la naturaleza normal de cualquier emprendedor que quiere ganar más, ¿no? Entonces, no necesariamente está eligiendo lo mejor, ¿no? Entonces, ahí después terminan malentendiendo lo que es, lo que viene a ser, pues, ser formal, ¿no? Entonces, prefieren estar en la informalidad. Entonces ahí me parece que la SUNAT, por ejemplo, hace un pésimo trabajo. Ahí debería ser, de repente, el Ministerio de la Producción, cuando hace sus capacitaciones para cómo formar empresa, cómo generar productividad, no sé, todos ellos tienen esa parte. Eso deberían incluir dentro de sus capacitaciones este tema de la fiscalidad, ¿no? O sea, Ujú. qué regímenes elegir, qué tipos de impuestos hay para cada categoría, cuáles son las obligaciones, pero con ejemplos prácticos, ¿no? Como les digo, yo siempre he visto que los llevan o contratan a alguien, pero lo hacen en términos muy, muy urbanos, fuera del contexto del que provee muchas veces, ¿no? Ujú. Eso, después, ahora en el tema sanitario, ¿no? Ahí hay una divergencia enorme entre lo que es el Estado, ¿no? SENASA, por un lado, y por el otro lado, DIGES, ¿no? SENASA, que se supone debe ocuparse del animal, ¿no? Y, bueno, su producto primario. Y luego viene DIGESA, que ya entra a tallar en el producto una vez que está listo para ser transformado y convertirse en un derivado, ¿no? Entonces hay como una suerte de competencia, ¿no?
yo ya di la licencia y ya tiene, por ejemplo, los de Senasa, ¿no? Ya tiene sus certificaciones de aptosa, tiene todo en regla, ¿no? Hemos hecho las pruebas hacen algunas pruebas ahí de la sanidad de la leche de manera así, muy, muy tangencial, muy, ¿cómo se llama? No lo hace muy puntual lo hace la industria cuando compra, ¿no? En cambio, Digesa es puro documento, ¿no? Les piden, necesito la licencia de la municipalidad y a veces están en una zona donde no hay municipalidad, sino hay un municipio menor. Y el municipio menor no está facultado a dar ese tipo de documento, por ejemplo, ¿no? Este, y el que les facilita, a veces los municipios contratan consultores para organizar empresas, ese tipo de cosas, ¿no? Y pagan a unos tramitadores, ¿no? Y resulta que les hacen actas, les hacen documentos, les hacen reuniones, pero no termine la licencia. ¿Cuál debería ser el producto de esas consultorías, por ejemplo? De los municipios deberían ser la licencia obtenida, ¿no? Junto con los que la necesitan, ¿no? Este, igual ocurre con la Digesa, ¿no? La Digesa no va a ir y va a buscar la licencia, sino tiene que ser el que demanda ir donde ellos, ¿no? Pero previamente ellos tampoco han difundido sus requisitos, ¿no? Y algunos requisitos imposibles de cumplirse, ¿no? Aunque han flexibilizado últimamente bastante. Antes decían, por ejemplo, una temperatura, mantener esto, mantener... Imagínense eso en un caserío. Es un poco difícil, ¿no? Donde no hay servicios básicos, peor todavía, ¿no? Ujú. Eso. Después, entendería también que los proyectos, por ejemplo, que trabajan capacitando, no sé qué proyectos estarán, porque yo no he ido a Cajamarca como hace unos 4 años, o 5 creo, pero habían proyectos de la cooperación internacional que les enseñan, ¿no? A hacer el queso, la leche, les hacen muy, muy bien la fórmula, ¿no? Las fórmulas y las pruebas organolépticas que debe tener cada producto, o sea, ahí son campeones en enseñarles eso, ¿no? Cómo el yogur debe hacerse, el sabor, los insumos, toda esa cosa, ¿no? La receta como tal. Pero no, cero prácticas de sacar cuánto cuesta eso. Porque una cosa es cuando tú subvencionas como entidad internacional, ¿no es cierto? El paquete como tecnología, ¿no? O sea, el, mm, eh, todos los insumos que va a necesitar, ¿no? Los suministros que va a necesitar para transformar, pero no les enseñan a costear. ¿Cuánto cuesta eso que les está dando en este momento el proyecto? Pero una vez que se vayan ellos, ¿cuánto le va a costar al productor? O sea, saber él, ¿no? Calcular. Mira, mi leche está costando tanto, ¿cómo se llaman? Los honguitos o el, esta, el, el- el fermento para el yogur, cuánto cuesta las cacerolas, el calentador, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, muchos creen que una vez que les entregan y les regalan todo eso, una vez que tengan que renovarse, ya no han entendido la depreciación que sufren estos activos, por ejemplo, ¿no? ¿Entienden? Ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que ahí hay una descolocación, ¿no? Ahí se estimula mucho a los productores para que pasen de ser simples primarios a ser muy buenos entregadores de buen producto o a transformar el producto cuando en realidad no les has enseñado a costear ese producto. Pero entiendo que entonces en tema de transformación de producto están bien, o sea, ellos sí saben hacer todo el Saben, sí letrado, saben. Uf, en saben Cajamarca también saben. Ajá, pero no utilizar saben los, costear. saben por ejemplo, lo de los desechos, o sea, cómo disminuir o cumplir los límites permisibles de, yo qué sé, de la agua, contaminación de agua, esas Los cosas también saben. coliformes, todas esas cosas, sí. Incluso también la adulteración, ¿no? Yo creo que tienen ya plena conciencia de eso. O en el momento en que yo estuve, ya había conciencia de eso, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de muy buena organización es la mantequilla churuganita, que no sé cómo se llama, ¿no? Que viene de Cajamarca y se entrega en Wong, Metro y en Plaza Vea, ¿no? Eso viene de Hay, Cajamarca, por hay ejemplo. manitos levantadas de Jorge, por si acaso. Uy, ¿verdad? Jorge, cuéntanos.
Eso, por ejemplo, yo creo que ahí han trabajado muy bien eso, ¿no? Han entendido muy bien esa parte. Sí. Una consulta, Isabel. Ahí, o sea, lo que estoy entendiendo, a ver, y ahí tú por favor corrígeme, es que Mm, probablemente estos proveedores de servicios tecnológicos como los describe Marilú, están entendiendo otra cosa de las empresas. Porque cuando tú me dices, o sea, ellos ya asumen que estos señores ya saben hacer coseo cuando en realidad no lo saben no hacer, lo porque ya saben, tienen sí. cuando ya tienen, o sea, creen que, por ejemplo, ya tienen dominada de repente alguna técnica, como decía Carlos, de repente la producción del queso suizo. Estoy poniendo un ejemplo. Mm, Pero oye, como que no les ha salido bien, todavía están en la fase de experimentación, pero estos señores ya creen que estos locos ya saben hacerlo igual que, o sea, a la perfección, pero todavía están en la fase de segundo, tercer intento, tercera prueba, ¿no? mm, Entonces, no tienen, o sea, a ver, no decir que no tienen, o sea, que no tienen claro quiénes son sus, sus clientes, entre claro, comillas, sino, o sea, exacto. o sea, Yo, los tienen ellos como en un ideal cuando en realidad no, o sea, creen que de repente son pilotos de Fórmula 1 cuando, oye, todavía están manejando mototaxi o combi. exacto, exacto. Lo que deberían hacer, mira, es un poco caracterizar al proveedor, ¿no? Hay diferentes niveles, ¿no? Hay unos que son simples productores, el productor primario clásico, ¿no? Que va a ordeñar su vaca, lo pone en su porongo, sabe que no debe contaminarlo con no hacer lavar la tetilla de la vaca, no mezclarlo con agua. Yo creo que ese es un nivel, ¿no? El otro nivel está el que hace eso, pero al mismo tiempo ya tiene conciencia de que eso él no solamente lo puede entregar al acopiador, ¿no? No va a esperar al acopiador que venga y lo recoja y se lo lleve, ¿no? Sino tiene la ambición de ganar algo más. Entonces, ha aprendido a hacer algo artesanal, o yogur, o queso, ¿no? Entonces, es un productor que al mismo tiempo, ¿no? Produce su leche, pero también ha empezado a hacer algún nivel de transformación, ¿no? Y conoce de repente la técnica, ¿no? Pero hay otro nivel, ¿no? Que no va a producir, de repente va a copiar. Y se ha capacitado en tener, ¿cómo se llama? En aprender las técnicas de cómo transformar a queso, a mantequilla, a yogur, ¿no? Entonces está buscando eh, proveedores de leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que encuentra que no todos están homogéneos, ¿no? O tiene que ir compitiendo con la industria, con la gran industria, ¿no es cierto? Que va a comprar de manera segura, va a pagar poco, pero les va a comprar de manera segura a los que solamente ordeñan la vaca, por decir, ¿no? Y él, en cambio, compite con esos precios porque de repente algunas veces va a poder comprar y pagar mejor que ese otro precio, o simplemente como no puede garantizar una compra continua, entonces los proveedores no le son fieles, ¿no? Le entregan, alteran su leche y eso es lo que le entregan a él. Entonces sus deficiencias comienzan ahí, ¿no? Entonces hay varios niveles, ¿no? No todos tienen los mismos niveles. Entonces, cuando proveen estos servicios, yo he visto, por ejemplo, que capacitan a los que están teniendo su poca producción y han empezado algún nivel artesanal de transformación, a este le están hablando del régimen general, o los de Digesa, ¿no? Que tienen que tener la temperatura del medio, del ambiente donde van a hacer la transformación. Imagínate, cae en saco roto, pues, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que hay que hacer primero es una muy buena caracterización de qué niveles de transformación hay, ¿no? Eso creo que falta, un buen mapa de eso. ¿Dónde están los que solamente se dedican a producir la leche y entregarla, ¿no? Y ahí también evaluar quiénes son los que producen bien. La industria lo sabe bien. Y un tiempo me acuerdo que trabajaba en Arequipa y Gloria, o sea, trabajaba en Gloria, íbamos y hacíamos, eso era cuando era estudiante, ya estoy hablando hace muchísimos años, hace años, ¿no? Hace unos 7 años atrás. Y me acuerdo que íbamos y sabíamos los nombres de todos los productores y sabíamos sus sólidos total, porque de cada lote que entregaban, o sea, cada porongo que entregaban, se sacaba con una pequeña, un pequeño cucharón, se sacaba 1 centímetro cúbico de su leche.
Y Una luego al final consulta, de cada semana sacábamos los sólidos totales de la entrega de la semana. una consulta, Isabel. Ahí ¿Mm? justo que, ahí hay un tema bien Y interesante. entonces la industria, perdóname que te Bueno, corte, la industria dale, sabe quiénes tienen, quiénes no, cuánto de grasa tiene este, tiene, pero eso tiene, ese es un trabajo de ellos, que ellos no te lo van a vender, obviamente, porque es su parte de su negocio, ¿no? Pero los que proveen servicios para que se supone los demás trabajen, no tienen claro eso. ya. Te quería consultar una cosita. Mm. Sabemos que Gloria tiene una red bastante desarrollada y que recoge la leche de diversos de productores, ¿no? Y que Mm. finalmente, vamos que de alguna forma Gloria trata de imponer su marca Su sobre otras, precio. y su precio, ¿no? Sobre otras Ujú. condiciones. Pero si un productor quisiese vender, y solamente de una zona rural a Cajamarca, quisiera vender leche Mm. fresca, ¿qué problemas, o sea, si se desprende de las condiciones de Gloria, qué tan fácil sería Ya, vender leche fresca, por ejemplo, en ya. la misma Es ciudad de que ahí Cajamarca está. y en Lima? Ujú. Ya, mira, ahí está esa decisión. Mira, los ganaderos siempre ponen en balanza eh, dónde van a ganar al menor esfuerzo. Y eso lo hace cualquier empresario, incluso hasta el más ignorante hace eso, ¿no? A ver, eso es lo que estaba comentándoles ese rato, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces he visto muchos productores que tienen grandes producciones y sin embargo esperan en la puerta de su corral que venga Nestlé o venga Gloria y se lo lleva, ¿no? Y se olvida de los costos de transporte, se olvida del riesgo que va a correr si no le van a comprar, o si el transformador local, por ejemplo, el quesero del pueblo, ¿no? No le quiere pagar esta vez lo que él está pidiendo, entonces, ¿qué hace? Este, se despercude y dice, ah, ya no importa, pues Gloria, yogur me pagan menos, me pagan 20 céntimos menos, pero ya me paga. O sea, yo al fin de mes voy a tener, ¿no? Si tengo alguna dificultad, me van a dar el heno, me van a dar el adelanto. Es como una lo tienen de alguna manera amarrado, ¿no? O sea, eh, a, a ese provisionamiento que ellos hacen, ¿no? Y no solamente ocurre eso en la leche, ¿ah? Ocurre en otros productos y de peores formas, incluso con intermediarios, una cosa horrorosa. Pero en la leche, o sea, básicamente lo hace directamente la industria, ¿no? O sea, les cumple, pues, ¿no? Entonces, ellos para no asumir más riesgos, lo venden de esa manera. Pero hay otros que sí dicen, ya, bueno, pues ya yo voy a enfrentar, si no, este es un abuso, empiezan a comprender más, ¿no? Cómo podrían ganar, van a algunas capacitaciones, siempre hay eso, ¿no? Entonces, ya, yo lo voy a hacer. Voy a intentar transformar mi producto o llevarlo yo mismo fresco, ¿no? Pero entonces, para eso, ¿qué necesita? Necesita tener capital, tiene que asumir algunos costos hundidos, porque no se lo van a dar, eso es obvio, ¿no? La banca privada no existe para ellos, o sea, ¿con qué garantizarían nada? La banca privada no va a prestarles un apalancamiento financiero para un negocio tan riesgoso como es, porque además es un producto perecible. Muy pocos casos he visto que la banca preste para eso, ¿no? Sí, las cajas pequeñas, ¿no? Esas cajas, como me acuerdo en Apurímac había una cajita que sí, ahí he visto, por ejemplo, que les prestaban, ¿no? Los productores. Pequeños montos, pero les prestaban y ellos devuelven, ¿no? Aunque las tasas fueran altas, ¿ah? Pero ya tenían ese servicio, ¿no? Pero en muchas zonas de estas donde hay bastante, o la industria está presente, normalmente huye la banca ¿no? Porque ya hay un grande que está minorando el riesgo para un capital que está saliendo, ¿no? Entonces, al pequeño se ve desfavorecido, pues, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay ese problema, ¿no? No tienen el financiamiento, hay costos hundidos que tienen que asumir, en el camino, en el tránsito de pasar a un simple productor a convertirse en un transformador o a ser el vendedor que va a entregar el producto al consumidor, hay una serie de cosas, ¿no? Esas cosas generalmente son el riesgo, ¿no? Que corren, que finalmente determina
si van a estar dispuestos a después volver a hacerlo. Si la primera vez les va bien, calculan, ¿no? Bien, se empiezan a insumir de más estrategias y empiezan a conocer mejor el mercado, porque el gran problema es el conocimiento del mercado. Cuando un productor quiere pasar a ser directo entregador de su producto al consumidor, ¿no? No necesariamente está informado de los temas, o sea, de tener una estrategia comercial para esa venta, ¿no? El simple hecho de vender en bolsa, por ejemplo, su leche, va con su porongo, lo quiere repartir en una bolsa, y ya mucha gente no va a aceptar eso, ¿no? Sobre eso, Isabel, lo de la estrategia comercial, que sí lo pusimos como una brecha también de mercado, comercialización. Ujú. ¿Qué instituciones, si es que hay unas instituciones que den ese tipo de capacitaciones o de Se apoyo? supone, se supone ya que lo hace el área, hay un área en el, ¿cómo se llama? En el Ministerio de la Producción que hacen eso. ¿Crepro? Ajá, sí. Después también hay muchos proyectos de la cooperación internacional y de la cooperación nacional. Antes me acuerdo que con Fondo Empleo, en Ujú. Fondo Empleo habían proyectos exclusivos de comercialización para Cajamarca, donde se supone que les enseñaban a hacer, a crear su logo, a trabajar eh, rutas comerciales, a hacer negocios de largo plazo en mesas de negociación. Ahora también hay varios, estos que organizan ¿cómo se llama? Ruedas ¿En de Perú? negocio. Ajá, ¿O por cámaras de ejemplo, comercio? las cámaras de comercio. Ya, había una feria grande acá en Lima que se llamaba Expo Alimentaria. Ustedes deben Alimentarias, sí. conocerlo, Sí, ¿no? sí, bien importante. Ujú. Yo me acuerdo que cuando era la directora en agricultura, de agroexportaciones, ya teníamos una línea que se llamaba la exportación interna. No sé si ese programa sí, pero cuando yo estaba ahí, yo sí lo trabajé como veterinaria. Yo estaba muy interesada de que los productos de origen pecuario por lo menos se dinamizaran al interior del país, porque todo lo que hacíamos en la dirección de agroexportaciones era para afuera, ¿no? Para la venta hacia el exterior, pero no había un programa del ministerio. Nos dimos cuenta que no había una exportación interna, así, entre comillas, le llamamos, aunque no es una exportación interna, ¿no? Sino es una comercialización interna, una dinámica interna, ¿no? Entonces ahí veíamos, por ejemplo, que los articuladores fallaban, ¿no? Espacios, por ejemplo, Expo Alimentaria era pues un espacio excelentísimo para que se den a conocer para los supermercados, ¿no? Ahí escogíamos, ¿no? A qué productores podían traer, previo estudio de volúmenes, calidad de producto, experiencias ya locales de venta, para que luego puedan trasladarse a un escenario mayor, como Lima, por ejemplo, o Arequipa, o Trujillo, etcétera, ¿no? No solo en la leche, ¿no? Sino en yogur, en quesos. Donde hemos tenido mejor éxito ha sido en quesos, de Puno, por ejemplo, a Lima, ¿no? ¿Sabes qué otra plataforma también ayudó muchísimo a eso? Ha sido Mistura. ¿Se acuerdan de la feria esta de alimentos? De comidas. Tenía una cosa que se llamaba al Sí. interno el mercado. O sea, dentro de toda la feria Mistura, adentro había una cosa, el mercadito, una cosa así, que se llama. Ya. Y ahí venían de todo el país, papas, quesos, yogures, leches, panetones, una serie de cosas. Eso ayudó también mucho, ¿ah? Ayudó mucho a hacer conocer. Incluso recuerdo que vinieron, y eso yo creo que ahí se beneficiaron muchos bolivianos y muchos chilenos. Eso me consta a mí, porque tengo estadísticas del ministerio de eso. Venían en pasantía empresas así de productores de Santa Cruz, de Bolivia, a mirar cómo vendían, o sea, cómo ofrecían los productos, y observaban quiénes compraban, qué volúmenes compraban, y esa experiencia se la llevaban. Y aquí no teníamos un programa de eso. O sea, de ver la experiencia comercial, ¿no? Porque una cosa es que le dictes a un emprendedor cómo debe hacer, ¿no? Que también es necesarísimo, ¿no? Cómo debe armar su empresa. Y otra cosa es ofrecerle la experiencia comercial para que sepa a qué riesgo va a asumir. Y en esas ferias se ve eso.
en Mistura pues era excelentísimo, ¿no? Ahí, por ejemplo, la quinoa pues salió, por eso se hizo el año de la quinoa y todas esas cosas. Ese fue el mejor ejemplo, llegó a exportación incluso. Todo el mundo quería sembrar quinoa después, ¿entienden? Entonces, eso falta en los lácteos. O sea, Claro. no hay alguien que se interese en la parte de la experiencia comercial. Ya, pero Y esas esa, iniciativas, ay, a ver, no, dale, dale, te escucho. no, es que sí, justamente los proveedores que estamos buscando dijeron que nos centremos en lo regional, pero sí, o sea, en lo regional en realidad no hay, ¿no? Porque parte de esto que me mencionas de tu dirección era a nivel nacional, ¿no? Era nacional, sí. Claro, o sea, necesitaríamos ahí, Previamente, o sea, no hacíamos saltar a cualquiera, fulanito, y lo traíamos porque hemos visto un lindo queso, no. Estudiábamos hacia atrás, si tenía volumen, cómo le iba en sus ventas regionales y recién lo traíamos acá. Y de ahí incluso los llevábamos a otros países, ¿no? Pero en las regiones, o sea, faltaba alguien que haga pequeñas misturas, pequeños experimentarias, ¿no? Para dinamizar ahí su dinámica comercial intrarregional, ¿no? Se podría muy bien ese modelo ejercitar, ¿no? Y proveerles esas experiencias para que los emprendedores, ¿no es cierto?, que están dispuestos a trabajar estos temas, vean qué cosa busca el consumidor y a qué se enfrentan o a qué se enfrentan los que venden, o sea, los que ya están en el negocio. claro, pero Ajá. De repente estoy hablando mucho, mil disculpas, no sé. Tengo ¿qué? esa manía, no sé por qué. Para nada, al contrario. No entendí, ¿me No, puedes repetir? siento que estoy habla y habla y No, está de bien, repente les estoy no, no, cortando. Y, sí está bien, sino y que una quería cosa, saber si es que, perdón, Carlos, o perdón, sea, actualmente en la región de Cajamarca no, o sea, ¿consideras que no hay un programa o no hay alguien que se encargue de hacer estas vinculaciones de exponer o ayudar en O las sea, alguien estrategias? Claro, alguien como tal que lo que haga, no hay. articule, ¿no? O sea, puede ser con una feria gastronómica, una exposición así como tipo expo alimentaria, ¿no? Donde Ajá, todos están y se invita a compradores externos o de regiones cercanas o de distritos aledaños, no sé, pero facilitar la dinámica, pues. ya, eso me encanta. Apuntado ya. Ahora sí, Carlos, perdón. ¿Ya? Y eso yo lo he visto en la parte externa incluso, o sea, nos fue bien en la en la Fruit Logistic de Alemania, por ejemplo, se colocaron los primeros arándanos, yo les estoy hablando del año 2013, 14. Mira cómo es ahora. te Eso iba a se trabajó consultar, desde esos años. te iba a consultar algo, es justamente para, a ver, una cosa es llegar a una feria, ¿no? Mm, Y que tú puedas exponer tus productos, y otra cosa es prepararte para esa feria. ¿Cómo consideras o exacto. cómo evalúas la calidad de servicios que se dan, por ejemplo, en empaque, en asesoría para lograr un registro sanitario, en diseño de producto, hasta incluso en presentación del mismo producto? O sea, una cosa es hacer mantequilla y otra cosa es sacar un cuadradito perfecto, ¿no? Que entre dentro de un empaque y que ese empaque quede bien Mm. bonito. Y Ahí el un empaque sea poco, bonito, sí, exacto, sí. sí, un poco, a ver, Mira, yo te voy a ¿puedo contar contar de una. eso? Y que sea estándar. Sí, pues sí. A ver, yo les voy a contar algo sobre ese tema que de repente pueda servir, ¿ya? Me acuerdo que cuando estamos haciendo una mesa para un poco dinamizar lo que eran los productos de origen pecuario. Llegamos a la parte de leches, ¿no? A todo lo que era lácteo, ¿no? Entonces recuerdo que trajeron así o sea, trajeron los directores, ¿ah? Directores de Mincetur que estaban en las regiones en alianza con Agricultura, porque yo trabajo en Agricultura, trajeron muestras de las regiones, ¿no? Y me acuerdo que trajeron de Cajamarca.
Y entonces les mostramos, hicimos una mesa de negociación de compra con los supermercados, en este caso era Cencosud, no sé, no me acuerdo, otras más, ¿no? Y otros pequeños que en ese momento estaban, alguien de Macro también creo que estuvo en esa reunión, y trajeron así un montón de muestras, ¿no? Entonces agarraban y decían, miraban y decían, este está bien, venían con sus degustadores, ¿ah? Probaban, este está bien, este está bien, este está bien, pero le quitaría o sea, habían armado, los productores habían armado bajo su concepción, ¿no? Cero conocimiento de lo que le puede gustar al cliente, su empaque, ¿no? Con figuritas muy propias de él, o sea, que está bien, ¿no? Pero que no necesariamente al cliente le gustaba. Decían, yo quiero ese producto, pero esa figurita, ese logo fuera, no lo quiero, no me gusta. O este cuadradito no me gusta así, lo tienen que trabajar así, así. Y claro, pues eran productos, o sea, eh, que la gran mayoría de consumidores los elegían de esa manera. Entonces ahí nos dimos cuenta la desconexión que había de entender, o sea, de que el que está produciendo el producto entienda lo que quiere el cliente. O sea, tienen que acostumbrarse a entender que el cliente no necesariamente va a comprar lo que para ti es una novedad, sino tú tienes que adecuarte lo que a él le puede gustar, ¿no? Entonces decían eso. Y después me acuerdo que para sacarlos fuera del país, no, habían unos nombres que acá sonará lindo porque estamos queriendo reconocer, reinventarnos, reidentificarnos como peruanos, pero en otros lados no suena. Entonces, eso, pues, ¿qué cosa es? Es estudio de marca, estudio, muchas cosas, ¿no? Después también hemos visto robos, ¿no? De que uno se le copió al otro y ahí la falta de indecopy, ¿no? O sea, de saber la inscripción de las patentes, este tipo de cosas, ¿no? Inscripción de creaciones, ¿no? Eso también hay, ¿ah? Esa cosa también lo he visto. Entonces, me parece que realmente hay varias cosas que a nivel del país, a nivel interno, como se dice el Perú profundo, tienen todavía esas deficiencias, ¿no? Ajá. Ahora, acceder por ejemplo, a los empaques. Pero una consultita, justo ahí lo que te Dime, iba a dime, decir, dime. ¿no? No, sí, para que nos menciones de repente hasta con el nombre técnico de aquellos servicios que son necesarios como para fortalecer ese tipo de operaciones, porque finalmente eso es lo que quiere escuchar el ITP, ¿no? Es, oye, imagínate, ¿no? Falta diseño de empaques, falta, Ajá. Creación de marca, sí, o crear asesoría para patentar un tener logo. Ujú, sí, o proteger un logo, ¿no? O simplemente crear el Nutrition Fact, ¿no? Esta lista de ingredientes, esto, mm, ujú. ¿no? Ese tipo de nombres, ¿Ya? si nos puedes ayudar, sería genial. Sí, claro. Sí, sí. Lo preparo y les envío. Claro, Ah, ya, y ah, ya, respecto genial. a las buenas prácticas, por ejemplo, que comentabas que muchas veces, o sea, una brecha era lo del tema de la inocuidad, lo de las reglas, que tenían que cerrar Ujú. la planta, todo eso. ¿Existen proveedores que, que, o sea, podrías mencionar un poco más sobre estos proveedores que hay y qué problemas, o sea, qué faltaría para que estos proveedores den un buen servicio? O si es que no las hay, qué Creo es lo que que está no pasando hay, ¿ah? ahí? Yo diría Ajá. que no hay. Y sería un buen negocio, ¿ah? Claro, sería negocio para ese proveedor que va a prestar ese servicio si tuviera varios clientes que pudieran interesarse por sus servicios, ¿no? Si alguien, por ejemplo, pone ahí, este, ayudo a corregir o a preparar, ¿no es cierto?, locales de transformación de acuerdo a las normas, ¿no? Entonces, a Claro. precios accesibles, ¿no? O sea, vender el conocimiento, ¿no? Yo te enseño, por ejemplo, los mínimos requisitos HACCP que debes tener para procesar tu leche, ¿no? Los mínimos requisitos para si vas a pasteurizar o aquellos mínimos requisitos en niveles, por ejemplo, de salado de quesos o distinciones por quesos, ¿no? O en yogures, el estándar de acidez, ¿no?
Hay pruebas sencillas, ¿ah? Que usan papeles tornasolados, eso se compra. O sea, pero alguien tiene que hacerlo. Yo no he visto eso en las regiones, ¿ah? Acá en Lima sí, en regiones no. Las capacitaciones que dan la DIREPRO y otras, esas no les ayudan a eso. No, O no sea, les hacen porque para que alguien haga eso tiene que conocer bromatología. Debe mm, ser, hay veterinarios que se ocupan a eso, pero hay muy pocos, que están básicamente en la industria. ¿Por qué? Porque a nivel de productores más, no hay quien pague ese servicio. O como no está identificado, las entidades todavía no lo han inventado para ponerlo al servicio, ¿no? Pero sí, yo creo que debería haber alguien, ¿no? Una pequeña empresa que preste, alguien que sabe, un entendido de eso, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros industriales, de industrias alimentarias, saben eso, saben cómo hacer eso. Son pruebas sencillas, o sea, vender su conocimiento. Yo creo que ahí incluso podrían ustedes, a manera de promover, ¿no? Un nuevo evento, una nueva cosa o formar a esos ingenieros, ¿no? Para que hagan pequeñas empresas y darles un lugar, primero de repente a través del municipio, para que el municipio los contrate y vaya a hacer, y luego él mismo se independiza y luego empieza a hacer sus recorridos, ¿no? Yo me acuerdo, mira, eso sabes cómo se podría hacer. Me acuerdo que antes, estoy hablando de cuando yo era estudiante todavía, no sé si ustedes habrán visto en los pueblos más rurales, ¿no? Donde hay agroveterinarios. En la agroveterinaria venden vacunas, pero no necesariamente los dueños son veterinarios. Venden fertilizantes, venden medicamentos, alimentos, una serie de cosas, ¿no? Entonces, antes eso estaba permitido. Yo me acuerdo que se organizaron los veterinarios, nos organizamos de alguna manera, hicimos aprobar que todo ese tipo de establecimientos deberían tener un control, porque no pueden estar repartiendo pues vacunas, o sea, imagínense las farmacias, ¿no? Que no tuvieran alguien que les esté controlando qué cosa es lo que venden, ¿no? Para los alimentos debería haber algo así también. Alguien que esté controlando o pueda prestar ese servicio, ¿no? De tal manera que va haciéndose de clientes y va monitoreando, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ocurrió eso de las veterinarias, ¿no? Las veterinarias, para tener sus licencias renovadas, que tenían que tramitarlo en SENASA, tenían que tener un veterinario que por lo menos una vez al mes certifique que estaban cumpliendo la norma. Entonces, estos ingenieros de industrias alimentarias o bromatólogos veterinarios de origen pecuario puedan ir de repente prestando y monitoreando servicios para que vayan cumpliendo, pues, ¿no? Y a los que abren con un nuevo local, les asesoran y, bueno, obviamente cobran por esa venta de ese conocimiento. Eso, por ejemplo, no hay quien controle la inocuidad. Se lo dejamos a DIGESA, a la autoridad reguladora, que tiene además 4 o 5 personas en una oficina que debe atender 10.000 empresas. O sea, es una calamidad total. ¿Quién perjudica? El consumidor, que está comprando productos informales, con poca inocuidad, sin ningún aval sanitario, etcétera. claro. Y Y el aquí, tema de las perdón, universidades, ay, el tema de las universidades, ¿cómo así ayudan de alguna manera a estas, Las a esto, ¿no? universidades, A proveer lo que sea, ¿no? De repente mano de obra, de repente exacto, las investigación, universidades, o sea, ¿qué pueden ayudar ahí? ya, las universidades tienen una cosa que se llama proyección social. Todas, ¿ah? Ahorita yo estoy trabajando en Cayetano, ustedes saben, ¿no? Y en Cayetano, a pesar de ser privada, también tenemos proyección social. Entonces hay grupos de voluntariado, los alumnos forman sus grupos de voluntariado y de acuerdo a las especialidades van brindando servicios que se supone pueden después aprovechar como parte de su experiencia profesional, ¿no? Entiendo que las carreras que tienen, o las universidades que tienen ingenierías de este tipo, ¿no? De industrias alimentarias, o agroindustriales, no sé, creo que hay ese tipo de ingenierías, podrían como parte de su formación o de su tarea de proyección social a la sociedad, porque de eso se trata,
y la SUNEDU nos exige que tengamos eso, deberían identificar o darles esa idea, ¿no? De que hagan esto. Inicialmente podrían ser voluntariados y luego de repente hasta convertirse en propias empresas. Yo creo que cada quien va a ir buscando de acuerdo a la dinámica que se vaya ofreciendo. Si todo eso se dinamiza, miren cuántos actores se podrían beneficiar de ese círculo virtuoso. Ahorita es un círculo vicioso, ¿no? Que termina en 2, 3 actores y con desconocimiento y desventaja para algunos. Ahí, y una consulta, Isabel Caño. Vamos a ponernos ambiciosos, ¿ya? Vamos a ponernos así, sumamente ambiciosos. Imagínate que no queremos hacer queso cajamarquino. Queremos hacer algún tipo de queso, algún tipo de yogur especial con fruta o deslactosado. Mm, ¿Cómo innovación. evalúo? Innovación, pero así ya estamos lanzando algún producto ya completamente salido de lo normal. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene un productor? No, y es un productor que hace quesos, es un productor que hace yogures, ¿no? Ya tiene una planta lechera y lo que hace, él se encarga de hacer yogures, Mm, manjar blancos y quesos. Ahora quiere hacer un manjar blanco light, quiere hacer un queso Gouda o quiere hacer un yogur de frutos con frutos del bosque. ¿Qué tan fácil la tiene para hacerlo en Cajamarca? no, no creería tan fácil. Tan fácil, muy difícil, no lo creo. Tan fácil tampoco. Pero yo creo que siempre ellos, tú les puedes ofrecer la novedad de que puedan ejercitar algo disruptivo, pero ¿quién te lo compra? Si tú le garantizas que alguien le va a comprar esa innovación, yo creo que lo haría. Lo hacen, ¿ah? Lo hacen. No solo en ese producto, yo he visto en serie de productos, he trabajado, ustedes saben, con un montón, y he visto eso. Cuando encuentran que hay mercado, que la gente realmente lo quiere, lo van a hacer. Cambian su vida y su alma por ganar dinero. Que es además justo y necesario, ¿no? Porque lo más Eh, fácil es contratar a alguien que les enseñe, lo van a hacer. Pero ajá, si están convencidos de hacerlo porque van a ganar dinero, es un gol. ujú. Pero si tú Mm, les vas a enseñar porque les estás ofreciendo la novedad y luego le dejas a él a ver qué hace con la novedad, es una pérdida de tiempo. Pero en ese sentido hay laboratorios de innovación, hay laboratorios de alimentos que les permitan hacer ese tipo de cosas. Es decir, En Cajamarca no, no, no he no. visto en Cajamarca. Ah, ok. Yo creo que en Arequipa, en la zona del valle, podrías encontrar. Ahí sí están probando cosas para los chilenos, ¿no? Pero no, en Cajamarca yo lo he visto de menor nivel incluso. Hola Isabel, una consulta. Ah, O sea, su comercio solamente está dirigido a Lima o llegan a exportar eh, los de los Cajamarca. arequipeños, Cajamarca, Lima, Lima, de manera informal, Ya. sale para Ecuador, ¿no? Para la zona andina de Ecuador. Quizás por eso también no se arriesgan en innovar, eh, Sí, sí, porque no quizás tienen por un eso mercado también. establecido. Yo Claro. creo que lo máximo que han llegado y de alguna manera han pegado bien ha sido acá, ¿no? En Lima. Ujú. No creería tanto en la costa del norte, porque también es un tema de hábitos alimentarios, ¿no? El queso, las cosas lácteas, excepto, bueno, el yogur, que por este tema de la salud, ¿no? Un poco en las urbes. Pero el queso es más, más de consumo, de arraigos más, más de sierra, ¿no? Entonces, por eso acá tiene bastantes clientes, porque hay mucho inmigrante, ¿no? Y casa totalmente rápido conecta con su producto, pero eh, en zonas muy, muy, muy costeras, no, donde no hay mucho inmigrante, en el queso no tiene mucha salida. Eso también es otra cosa que pudimos ver cuando estaba en el ministerio. Venían acá directamente, acá estaba. ¿Y dónde lo ofrecían? En zonas donde hay bastante, donde
La gente viene del interior del país y conoce el queso, pues, ¿no? Es parte de su hábito alimentario. Una de las requisitos que piden para esta consultoría es definir el mercado potencial, o sea, por cada cadena. ¿Cuál crees que sería el mercado potencial a los que podrían llegar Cajamarca si solamente llegan a Lima? Ya, yo creo que a ver, habría que preguntarnos, su capacidad ha llenado ya el mercado regional? Claro, no. No, todavía, ¿no es cierto? Entonces, eso sería lo potencial, lo más cercano, lo menos riesgoso, Ajá. ¿no? Entonces, para que conquistar al consumidor ahí. Para eso necesitan saber sus costos, porque de repente lo venden acá en Lima porque acá de repente el costo sí, lo que les cuesta producir sí asume una utilidad, pero allá de repente ya no. Entonces, ¿por qué? Porque no están evaluando sus costos de producción. Ujú. Entonces, algo se hace potencial cuando el costo también es agradable para el cliente. No solamente es tener los factores de producción, ¿no? Tienes todos los factores, pero no eres eficiente en términos de ofrecer un precio que conecte con tu cliente, no generas necesariamente un espacio potencial, ¿no? Sí, correcto, me parece sí Y, lo correcto. claro, y en el mercado nacional, o sea, Pensé que, aparte de Lima, y a nivel nacional, ¿quién es el sí, que... sí, sí, eso mismo. Ah, no, pero quería saber ahí. Sí, en cuanto a quesos, se supone que Cajamarca es el más avanzado, o Arequipa, porque también me hablas mucho de Arequipa. Más que Arequipa, Puno, Puno. Puno. Puno se ha llegado a estar en En otras niveles altos, exportan cualquier cantidad a Bolivia. Esa es exportan otra cosa también. que me estaba olvidando de decir. Más que Arequipa es Puno. Ok. ¿Saben por qué? Para quesos, ¿ah? Les estoy hablando para quesos. La diferencia entre las vacas de Puno y las vacas de Arequipa, en Puno están las Brown Swiss, tienen más sólidos totales. Entonces el rendimiento para queso es mejor. En cambio, la vaca de Arequipa es Holstein, que es menos sólidos totales. Entonces el rendimiento es mejor para yogur. En Arequipa tiene un mix de lo que es Arequipa, en Cajamarca un mix entre Arequipa y Puno. Isabel, sigamos hablando de las oportunidades de mercado, o sea, comentaste lo del tema de poder cubrir el total del mercado regional, pero a nivel nacional, además de Lima, ¿qué otros lugares crees que son interesantes para que lleguen los Para, el, diferentes productos? para todos los productos lácteos, creo que hay que definir, ¿no? Primero, a ver, ¿cómo hemos tenido éxito? Yo me guío de mis experiencias en exportación de productos hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del país. Hemos identificado, por ejemplo, los hábitos alimentarios, ¿no? El cliente conecta rápido cuando un producto que lo vas a ofrecer, así sea nuevo, conecta con su costumbre alimentaria. Entonces, por eso, por ejemplo, en Europa estaban de moda lo vegano, bajo colesterol, esas cosas. Entonces, fácil llegó la quinoa, llegó los arándanos, llegó el cacao, ese tipo de cosas, ¿no? Que eran ecológicos, que no sé qué, que no sé qué. Rápido conectas, ¿no? Entonces se abre el mercado. Pero ofreces un producto que no necesariamente está en la línea del, o todavía está en niveles iniciales de adquirir un concepto, ¿no? Todavía hay bastante arraigo costumbrista, ¿no? Ahí es un poco más difícil, muy arriesgado, ¿no? No imposible, pero arriesgado. Necesita maduración, ¿no? La sociedad que madura y va abriéndose a probar nuevas cosas, ¿no? Entonces yo diría que, por ejemplo, Cajamarca podría
probar con Chimbote, ¿no? Chimbote es Trujillo. Creo que eso está cerca, ¿no es cierto? San Martín. Pero ofrecer quesos, de repente no del tipo como ofrece Puno, ¿no? Los quesos de Puno son bien sólidos, tipo suizo, ese tipo de cosas. De repente quesos que van a adaptarse al tipo de gastronomía que tiene. Entonces hay que identificar cuál es ese queso. En yogur, ¿no? ¿Es el griego? ¿Es el de bebida? O sea, tendríamos que tener un mapa de eso. ¿Qué es lo que está consumiendo la gente ahorita, ¿no? ¿O Ok, qué está tú empezando me estás a diciendo consumir? que hay también una brecha. Entiendo que lo que me estás tratando de decir ahora es Es que hay una una brecha, brecha de claro. información de mercado, Exacto, exacto. Brecha, información de mercado. de las necesidades del público de eso, de manera que se pueda orientar a la identificación o no de un consumo de un servicio avanzado, Exacto, sí. ¿no? Tú puedes ofrecer, es como lo que tú dijiste hace rato, ¿no? Ujú. Eh, eh, pones un Porsche, ¿en dónde? ¿En una comunidad? Si puedes correr en la ciudad, ¿no? Claro. Es una cosa, no tiene sentido, ¿no? O sea, hay que evaluar el contexto. Ok, ok. Ujú. ¿Cómo vas, Marilu? Jorge, no sé si tienes alguna consulta. Creo que sí está más claro. Lo único que sí nos ayudaría bastante, a ver, voy a proyectar nuevamente para que se entienda. Sí, yo. Hay una parte en que ponemos que tienen baja calidad en normativas y buenas prácticas. Lo que nos Mm. gustaría saber más que todo es exactamente en qué buenas prácticas, en qué normativas están fallando y quiénes lo están brindando. También hay una parte que nosotros hemos puesto que le faltan capacitaciones técnicas, pero exactamente en qué, cuál sería lo más importante, ¿no? ¿Qué capacitaciones En técnicas? diferentes niveles, mira, Sí, si es en el productor, de repente en las técnicas de un buen ordeño, buen almacenado de leche, si es en un transformador, en una técnica de buen pasteurizado, manejo de normas mínimas de inocuidad, ese tipo de cosas, ¿no? Este, manejo de los sellos de origen también. Esa es otra cosa, ¿no? Los sellos de origen que no se aprovechan. Miren, yo cuando he vivido un tiempo en España, igual los ganaderos tenían siempre problemas. Siempre tenían problemas. Bueno, yo no he visto ganadero en el mundo que no tenga problemas. Me acuerdo cuando estaba en España, hace muchos años, cuando estaba haciendo un posgrado ahí, este, hablaban de la leche que tenían que transformarla. Igual, ¿no? Les enseñaban. Ya se imaginan, allá es otro nivel, ¿no? Pero tenían todo para hacerlo. Y luego decían, pero hay el queso de Extremadura, el queso manchego, que ya tiene su propia, ¿cómo se llama? Su prestigio, ¿no? Pero está el queso andaluz, está el queso de Navarra, el queso de allá, de acá. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Crearon, por ejemplo, las denominaciones de origen. ¿Eso qué cosa era? Que le daba una característica al queso de una zona que se diferenciaba sustancialmente de otro queso. O sea, no competía, se diferenciaba. Entonces, ¿qué cosa era? Le entregaba un valor diferencial al producto. Entonces, el que compraba ya sabía que estaba comprando un valor diferenciado. Pero obviamente el Estado ahí hacía un montón de propaganda para acoger a todos los productos, cada uno con su valor diferencial. Eso sería una política de Estado, por ejemplo, ¿no? Yo intenté en el ministerio. Mm, Hay gente que tiene poca visión y a veces no te entienden y no te hacen caso. Claro, Isabel, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, estoy viendo, estoy un poco ciega. A ver, ¿puedes subirle un poquito más? Luquita, Ya, la navegación, ajá, sí. ya. Sí, sino que sé, cuando lo quité se me fue.
Pero, o sea, lo que te comenté al inicio de la reunión es que nos han pedido especificar Ya. así lo de las estrategias, qué exactamente necesitaríamos brindar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dijo Nirvana, ¿no? De repente buenas prácticas, pero ¿en qué? Ahorita nos ha Ajá. soltado algunas ideas, pero no sé, Hay de que repente con este listarlas. Word lo puedes, claro, lo puedes, como ya lo tienes, de repente puedes hacernos un listado de Ya, qué cosas ya. consideras tú, qué Ya, pero temas, denme ¿no? el tiempo, Sí, sí, sí. hasta el viernes, ya, porque para mañana tengo un montón de cosas que hacer. Listo. A ver, ¿qué hora es O ahorita? quizás, ¿sabes qué, Marilu? Le mandamos con como las preguntas, Claro, qué normas y qué prácticas Sí, se sí, necesitan. póngame así, Ajá, claro, cosas, para que no ya pueda yo lo leer. Ajá, lleno, ya yo lo ajá. lleno, ¿ya? No hay Sí, problema, yo lo lleno. sí, para nosotros también Yo podría decir un saber montón más. de cosas, pero, o sea, tengo que sentarme sí. y hacerlo. Lo que pasa es que estoy con la cabeza en otro lado, pero estoy con ganas de colaborarles. Em, pero tienen que darme tiempito. No, sí, sí, sí está bien, sí, sí, sí entendemos también, porque estamos bien preocupados justamente porque no sabíamos, o sea, como no somos técnicos, no sabíamos, y como no hay información secundaria que te diga específicamente, que te diga, porque no, lo que hemos cogido es general, Ujú. general, porque no tenemos información. Entonces, ya con tu apoyo creo que sí podemos sacar más detalle qué líneas, porque finalmente esto va a desglosarse en líneas formativas que los proveedores pueden finalmente dar, ¿no? O creo que si el ITP quiere dar servicios a los proveedores, algo así, creo que entendí, Carlos. Pero ¿en qué líneas formativas, no? Y ahí van a entrar esos temas, ¿no? Si de repente es, Mm. eh, no sé, Ya, lo del priorizado, o lo de las normas, la unidad, no sé, esos temas. ok, ya, no hay problema. Hago el listado entonces. Me ponen ahí a manera de preguntas y ya yo Ujú. las respondo, ¿sí? Sí, el día de mañana te estaríamos mandando todo eso para que Ya nos puedas está ayudar. bien. El día y ¿Para la hora cuándo que lo tú puedas. necesitan? En realidad para hacerlo con calma y bien. No sé, pero el día que puedas trabajar, o sea, lo bueno sería tenerlo lo antes posible, ¿no? Porque estamos un poquito apuradas, pero creo que nos dijo el El fin viernes, de ¿no? semana lo puedo Claro, el hacer fin de con semana, calma. ya, Ya les entrego el lunes temprano. ajá. Y luego la otra semana, como todavía estamos en un inicio capturando Ya. Y lo información, podemos vamos, revisar. Si sí, ustedes de nuevo, algo ajá, que no entienden, claro, nos reunimos otra vez y lo Sí, revisamos. sí, por ¿Ya? favor, Isabel, Ya está bien. ayúdanos. Muchísimas gracias por tu tiempo, entonces. Sí, No, que gracias. está sí, bien. gracias Isabel, gracias, gracias. De Nos estás nada. ayudando Cualquier Conversamos. mucho. cosa ya, pues, como han visto, a veces tengo esa manía de hablar mucho. Discúlpenme, solo eso. No, pero está bien, Isabel, eso va a ser bueno porque con este proyecto del PNUD tenemos que realmente hacer un mapeo de toda la Amazonía en tema de ganado bovino, así que vamos a necesitar Ujú. este. Sí, ¿cómo vas con el reclutamiento de Con los estudiantes? chicos. Ah, sí, Sí. creo que los he entusiasmado y luego me dijeron, ¿cuándo? ¿Cuándo comienza? ¿Ya comienza? Iban a preguntarme eso O sea, y ya sí, no supe qué decirles. pero al menos para el plan de trabajo no lo necesitamos para comenzar a levantar información en campo, así que al Ujú. menos hasta quincena de marzo, de septiembre, no creo que, no creo que sea necesario y nuestra idea es que lleguen, o sea, los contratamos, capacitación en cómo levantar datos, que se vayan a las provincias, que levanten los datos, que regresen y comenzamos con el informe. Sí, sí, ya saben ¿Bien? ya les he Ah, dicho. ya. Y me han dicho, ya, perfecto, ¿podemos ir todos juntos? No, les dije, van a ir separados. Es que Eh, son varias regiones, te soy sí, les he sincero. dicho que, y simultáneamente necesitamos, porque si se van un grupo, a un solo sitio y luego Ajá, a otro, no tenemos tiempo para eso. Les dije, tiene que ser en simultáneo. Así exacto. que vamos a ir pensando cómo vamos a hacer las rutas. Les dije, ya me han dicho. Perfecto. Ya, ok. Ujú. Muchas gracias, Isabel. Ya, de nada. Gracias, Jorge. Cuídense Gracias, mucho chicas. entonces. Buenas tardes. Nos Chao, chao. vemos. Chao, Gracias, hasta chao. luego. Ya, Carlos, vamos a tener reunión de fotos. ¿De salida? Sí, vamos. No sé si está mal, pero le estamos un toque. Termina de Claro. grabar entonces, Carlitos, que se meta por Ay, aquí. verdad, verdad. Cierto, cierto. Siempre están Sí, las Carlos, chicas.